Hola banda coleccionista y cinéfila, bienvenidos a su espacio favorito donde compartimos nuestra pasión por el cine, las series de televisión en formato físico y reseñas de películas. Mi nombre es Carlos Huerta y sí, finalmente después de 6 meses de no pisar una sala de cine, regresamos a la pantalla grande a ver el estreno más esperado de esta temporada, Tenet de Christopher Nolan. Aquí les voy a comentar cómo fue mi experiencia de regresar y también lo que me pareció la última cinta del director británico en cine en 70 milímetros. Corre cámara y comenzamos. Nunca nadie se iba a imaginar que en 2020 una crisis sanitaria afectaría a nivel mundial todos los aspectos de la sociedad, uno de ellos y de los más importantes para nosotros, el cine, pues esto obligó a las salas de cine a cerrar completamente y a sufrir una crisis económica nunca antes vista en la parte de la exhibición de las películas. Ahora ya poco a poco se está empezando a abrir, se están empezando a volver a aperturar estos espacios. Y pues después de un tiempo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que ya están abiertos los cines, me decidí a arriesgar a regresar a ver ahora esta nueva cinta del director británico. Fueron muchos factores los que me convinieron para poder regresar, porque sin dudarlo yo tenía todavía una desconfianza y no tenía la seguridad completa de volver a regresar a una sala de cine con las circunstancias en las que estamos. Pero afortunadamente en la sala en la que estuve apenas fuimos 10 personas los que pudimos estar dentro de la sala, lo cual me dio un poco más de confianza para poder regresar, aunado a que en este caso el complejo al que fui o la cadena de cines en la que estuve tuvieron una promoción de un boleto gratis por reapertura, lo cual me hizo totalmente pues acercarme y ya regresar y vivir esta nueva experiencia, porque a partir de ahora creo que el cine ya no va a ser igual que como lo conocíamos. Y entre las medidas de seguridad pues obviamente está el uso de cubrebocas durante toda la cinta, lo cual sí me pareció la medida correcta y adecuada. Igualmente los espacios de la sana distancia entre cada una de las butacas para poder tener esta distancia segura también se hizo respetar. Ya saben, los protocolos de la temperatura, el gel antibacterial, todo eso sí entró en vigor en la sala en la que fui. Cabe mencionar que fue una sala IMAX. En lo personal, mi única sala en la cual yo pudiera regresar al cine era en una sala IMAX y definitivamente valió completamente la pena, a pesar de que toda la función tenías que tener el cubrebocas. Sí, ya casi terminando la cinta, sí llegó el momento en que me sofoqué de tanto tener el cubrebocas, porque realmente sí es muy incómodo y sí es un poco dañino para la salud tenerlo todo el tiempo. Sin embargo, sí pude disfrutar toda la película, afortunadamente, pero teniendo todas las medidas de seguridad. Entonces, si ustedes están dispuestos a regresar al cine, si se sienten ya seguros, si se sienten cómodos haciéndolo con estas nuevas medidas, pueden hacerlo sin problema. La mayoría de los cines, por lo que he estado leyendo, lo que me han estado comentando algunas personas que tengo contacto por medio de mensajes, me han dicho que sí, en la mayoría de los cines sí están respetando todas estas medidas, se está teniendo la mínima capacidad. En este caso, en la sala IMAX en la que estuve, ni siquiera estuvo al 30% de capacidad, apenas estuvo un poco menos del 10%, lo cual es algo bastante aplaudible para tener la seguridad de estar en un complejo, poder disfrutar tu película sin tener el mayor riesgo de contagio de, bueno, lo que ya sabemos que es por lo que se ocasionó esta contingencia sanitaria. Entonces, en resumen, mi experiencia de volver al cine con estas nuevas circunstancias, sí, fueron lo mejor posible. La verdad, disfruté mucho la película, dejando a un lado todos estos inconvenientes en los que estamos envueltos ahora. Y sin embargo, es decisión de cada uno de nosotros elegir si sí o no regresamos a un complejo cinematográfico, a vivir la experiencia que tanto nos gusta en pantalla grande, porque a pesar de que algunos sí tenemos algún sistema de cine en casa, el cual nos puede reproducir en menor escala esta experiencia de ir al cine y de ver en una pantalla grande aquellas historias que nos encantan, pues sí, siempre se va a extrañar el verlo realmente en una pantalla, o en este caso como lo es una pantalla IMAX, que es prácticamente inigualable, por lo menos aquí en la ciudad. Entonces lo recomiendo únicamente si tienes esa confianza y si sigues las medidas de seguridad, obviamente, y si no, puedes esperar. Realmente no es tan necesario y urgente ir al cine a ver una película, dadas los momentos o dado el punto exacto en el que estamos ahorita, que todavía es muy crítico. Entonces, por favor, señores, si lo quieren hacer, háganlo. Si no, no es totalmente urgente. No se van a perder de la octava maravilla del mundo, eso sí se los voy a decir. Entonces, si ustedes quieren esperar, háganlo en el momento en el que ustedes se sientan más cómodos. Pueden acudir al cine. De mi parte, lo pude hacer.
fue en la medida de lo mejor posible para mí. Me sentí seguro y me sentí lo más cómodo posible. Entonces, esa fue mi experiencia regresando al cine, en esta ocasión a ver Tenet. Ahora, pues ya vamos a empezar a hablar de la cinta en sí. El director británico Christopher Nolan nos entrega lo que quizás es su cinta más arriesgada de toda su carrera. Sí, señores, porque tanto en historia, tanto en producción y tanto en reto cinematográfico, la cinta realmente sí se podría calificar como un riesgo total. Y es que en su historia es donde nos deja esa incógnita de qué es lo que iba a pasar, pues en sus trailers, en sus avances no nos revelaban mucho y simplemente nos decían que iba a ser una historia que iba a utilizar el tiempo como solo el director lo sabe hacer, pero ahora llevándolo a un mundo de espionaje internacional. Y sí, realmente eso es lo que nos entrega. Desde ahorita les puedo decir que no realmente la cinta es completamente confusa o complicada como muchos lo han estado afirmando que ya han visto la cinta. Realmente no es tan complicada. Si vemos el núcleo de la historia en sí, les puedo contar rápidamente que es acerca de un agente de la CIA que es reclutado por esta organización llamada Tenet, que se va a encargar de detener lo que probablemente sea uno de los indicios para generar una tercera guerra mundial que se va a librar en otro espacio temporal. Entonces, ahí es donde entra toda la confusión porque se utiliza esta nueva forma de revertir el tiempo a la inversa para hacer estos desfases temporales y así llegar a un punto del pasado para poder cambiar el futuro, algo muy clásico en estos viajes del tiempo, y sin embargo el director sabe cómo hacerlo de una forma mucho más elaborada de lo que realmente es. Si quitamos todo el lado de la confusión temporal y en la narrativa dejamos únicamente lo clásico, pues es solamente ir del punto A al punto B pasando por numerosos puntos medios para poder detener esta amenaza que está a cargo de un traficante de armas, que es el que va a detonar esta nueva modalidad de tercera guerra mundial. Todo a través de esta nueva función de revertir el tiempo, ya sea a través de armas, a través de balas, a través de personas, objetos o de una forma mucho más escalada. Entonces prácticamente eso es la historia, no tiene gran ciencia, sin embargo es como el director lo decide hacer, como muchos se confundieron a través de la historia, porque realmente en la primera hora y media de la cinta la historia es clara, los personajes son claros, las motivaciones, la dirección en lo que va toda la narrativa, no hay confusión, pero es a partir de la última hora donde todo se empieza a confundir un poco y en los espacios en los que estás, los personajes, qué es lo que están haciendo es lo que te puedes confundir. Sin embargo, si nada más prestas atención al núcleo de la historia, a cómo va realmente, no te vas a perder mucho. Eso sí, la atención a los detalles puede estar ahí siempre, como uno como espectador, estar viendo todo lo que el encuadre de Nolan nos quiere contar, pues bueno, ahí sí van a encontrar varios detalles. Sin embargo, uno de los problemas, más bien yo considero que hay dos problemas clave en esta cinta del director. Uno de ellos son los personajes y la segunda, pues esta narrativa, este uso del tiempo y cómo él decide contar la historia, que hacen que Tenet no sea totalmente la cinta que muchos estaban esperando, porque también hubo una gran expectativa por lo que el director nos quería entregar, todo lo que esperábamos, queríamos que fuera algo que nos volara totalmente la mente. Y realmente no llega a ese extremo por lo mismo de las confusiones que se generan a través de la película. Sin embargo, los personajes aquí no es un mal cast, pero no obstante, tanto John David Washington hace un papel cumplidor. Ya vi por qué el director lo eligió en esta cinta, pues en su cinta previa, Black Klansman, se ve los tintes de humor que tiene el personaje y eso yo creo fue lo que quiso que Christopher Nolan lo agarrara como su estelar en esta nueva cinta, llamándolo únicamente como el protagonista. También ahí hay un pequeño problema con Nolan en cómo decide él presentar a su estelar en esta cinta, y es que lo viste de esta adulación de ser él el que va a salvar completamente este nuevo problema en el que están metidos. Y ahí creo que sí puede haber un poquito de arrogancia dentro de su filmografía, porque aquí en esta cinta quiere resaltar a este protagonista que al mismo tiempo no sabe lo que está pasando, y con todas las circunstancias en las que está, pues él sigue con las misiones y él sigue con el trabajo de poder detener todo este nuevo holocausto que se viene. Ahora, eso es por parte del protagonista. Seguimos con el demás cast. Tenemos al genial Robert Pattinson, a la hermosa Elizabeth Debicki, y en este caso el antagonista en turno es Kenneth Branagh, con quien ya había trabajado en Dunkerque anteriormente, quien muchos afirman es un personaje caricaturizado con motivaciones de un clásico villano de James Bond. Sin embargo,
Creo que sí, en parte es verdad, pero en parte también le da el actor, le da al personaje esa dimensionalidad para poder realmente temernos de este antagonista, porque él es un traficante de armas que al mismo tiempo tiene esta clave para revertir y poder dar esta inversión en las cosas, en los objetos y poder regresar en espacios temporales. Entonces hace al personaje en varias secuencias un muy buen villano y solamente con la mirada te podrás dar cuenta que es un gran personaje. Entonces en la parte del antagónico no es un desperdicio total, y en la parte de, por ejemplo, el soporte de Robert Pattinson, sí llega a robarle cámara o robarle la pantalla a John David Washington. Sin embargo, los dos hacen una buena química, aunque sí hacen falta esos trasfondos que nos habían dado en otras cintas del director. En Inception veíamos el personaje de Cobb de Leonardo DiCaprio tener esa afinidad con su esposa y con su familia, de querer regresar a verlos. En Interestelar vemos el personaje de McConaughey con esa promesa un poco telenovelesca de regresar con sus hijos, en este caso con la promesa que le hace a su hija, pero tenemos esos trasfondos, esos personajes emocionales que hacen que la audiencia se conecte con ellos. Y aquí en Tenet es más la situación, es más la espectacularidad de las secuencias que realmente los personajes en sí, porque no sentimos esa conexión con ellos, y aunque están en peligro no lo sentimos nosotros, solamente sentimos la situación, sentimos toda la experiencia cinematográfica que nos quiere hacer sentir al director, y solamente ahí es donde brilla completamente la cinta, porque tiene una producción audiovisual impecable, brutal, y en varias secuencias sí nos puede llegar a volar la mente, pero eso sí, siguiendo el mismo estilo que tenemos de Christopher Nolan. Lo hemos visto en sus cintas anteriores, el uso del tiempo es característico en él, porque incluso ya se ha vuelto hasta una obsesión para el director, pero aquí es donde brilla, es la maestría en la que él sabe dirigir y poner en puesta en cámara su historia y su visión. Por lo tanto, ahí es donde brilla Tenet sin duda alguna, y verlo en una pantalla IMAX es increíble porque es filmada con cámaras IMAX. Se filmó en 3 formatos, 35 mm, 70 mm y finalmente en IMAX, en este aspecto de gran tamaño. Y verlo en esta pantalla es increíble porque las secuencias son apabullantes, y vaya que el director aprendió muchísimo desde su primera cinta de Dark Knight hasta la última de Dunkerque. Ahora con el director de fotografía Hoyt van Hoytma realmente crean una conjunción de director de fotografía y director muy aplaudible, porque ambos saben exactamente a dónde quieren llevar la historia. No importa si están estrellando un avión 747 dentro de un hangar de aeropuerto, o si están tomando los bellísimos paisajes en tomas panorámicas de todos los escenarios en los que nos presentan. Ellos saben cómo lucir cada uno de los fotogramas con una fotografía de tonos un poco más reales, no tan saturados, pero teniendo en cuenta esta magnitud en la que se está filmando esta película. Entonces verlo en IMAX es un agasajo visual. Ya la verdad no puedo esperar a verla en formato físico, porque según las primeras noticias sale en diciembre en formato físico Tenet, por lo tanto no hay que esperar mucho para poder verla en nuestro hogar. En resumen, Tenet de Christopher Nolan sí es una cinta arriesgada, no a todos les va a gustar, dividió demasiado a la audiencia, la poca audiencia que ha visto esta cinta, y a la crítica especializada, pues muchos afirman que el director peca de lo mismo en lo que ha flaqueado en todos sus demás o sus anteriores proyectos, de tratar de reiterar mucho el tema, en este caso sus ambiciones metafísicas con el manejo del tiempo, lo logra reiterar demasiado en diálogos sobreexplicativos. Y sí es cierto, en Interestelar por lo menos se cae en este defecto de poder sobreexplicar más estos diálogos, y aquí en Tenet no lo hace tanto con diálogos. Sin embargo, si le quitamos la parte de diálogos a la cinta, es más complicado poder descifrar qué es lo que está pasando. Entonces ahí es donde flaquea muchísimo el director, porque quiere dar a explicar todo lo que está pasando mediante diálogos, para que el espectador esté intelectualmente conectado con la cinta, cuando esta es una cinta que debes sentir y debes realmente experimentar como lo que es una experiencia cinematográfica indudablemente apabullante. Entonces eso es lo que se resume esta cinta de Christopher Nolan. Personalmente la disfruté muchísimo, por lo mismo de que él es uno de los pocos cineastas de los que puede conjuntar un gran presupuesto para crear una visión autoral propia de él y hacerlo en una cinta que pocos directores han logrado. Entonces realmente es un gran director en esta época contemporánea, que sin duda con Tenet marca un final dentro de todo su estilo que ha venido manejando por 20 años,
y esperemos que a partir de ahora en sus siguientes proyectos pueda regresar a algo un poco más pequeño, menos presupuesto, explorar diferentes géneros para que nos entregue nuevas visiones de lo que él quisiera dar, de lo que creativamente él está pensando, porque eso es algo increíble. Una mente como la de él no pocas veces o no muchas veces se ve en el cine en la pantalla grande. Y así terminamos nuestro comentario acerca de la nueva cinta de Christopher Nolan. La música a cargo del ganador al Oscar por Black Panther se siente muy estridente a comparación de Hans Zimmer. Ahora sí se despega de este compositor de cabecera que tenía previamente, pero hace una banda sonora acorde a las secuencias que estamos viendo, a toda la emoción, porque otro de los factores en los que realmente sí brilla Tenet es en su ritmo, mientras que en Interestelar o por ejemplo El Caballero de la Noche Asciende le sobran muchos momentos y hay muchas secuencias un poco desperdiciadas con más diálogo, con un ritmo que no ayuda mucho a seguir avanzando la película. Aquí en Tenet desde la primera secuencia tenemos acción sin parar, pocos diálogos explicativos, sin embargo esos son los que nos dan un poco el pie para seguir la historia, pero sin embargo a muchos les va a poder confundir un poco, pero les repito, si siguen la línea central de la historia realmente no se van a perder, aunque sí hay varios detallitos que viéndola una segunda vez ya podríamos entender mejor, podríamos descifrar lo que el director quiso poner en esta historia. Esto es básicamente todo de mi parte. Si les gustó este tipo de contenido, hace mucho ya no hacía una reseña, no hablaba de esta forma acerca de una película, pues no duden en suscribirse y también seguir la página de Facebook, amplíen la comunidad, coméntenme aquí abajo qué opinaron los que ya vieron Tenet, qué opinan del director Christopher Nolan y cuál es su cinta favorita de este cineasta británico. Yo soy Carlos Huerta, síganme en las redes sociales y los veo en un próximo video, amigos. Hasta la próxima. Last time it was no tennis.